Por favor, abran sus Biblias en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19 dice: al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido en el desierto, atorado, estancado, solo, aparentemente lejos de lo que Dios prometió. Esa es la situación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel les fue prometida una tierra próspera. Fueron sacados de Egipto para llegar a una tierra próspera y en este punto de la historia están en el desierto. Están detenidos en el desierto. Quizás tú eres alguien nuevo, quizás eres alguien que tiene tiempo ya caminando con el Señor y no sabes para qué fuiste salvado, no sabes para qué Dios te quiere salvar, no sabes cuál es el punto de este ser salvo del que tanto se habla. Y hoy lo que vamos a ver es cómo Israel llega a un momento crucial en la historia. Es el monte Sinaí, el lugar donde va a recibir la ley, el lugar donde va a recibir los mandamientos, el lugar donde va a recibir su identidad como pueblo de Israel, su identidad como pueblo de Dios. Y el monte Sinaí no es solo una montaña en el desierto. El monte Sinaí es el lugar donde Dios cumple lo que promete. Y no necesariamente la tierra prometida, ¿sí? Vamos a ver cómo este pasaje no trata de leyes, no trata de mandamientos, no trata de instrucciones, trata de la presencia de Dios. La presencia de Dios con el pueblo de Israel, la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es la presencia de Dios? Vamos a aprender eso. Nuestra relación con Dios, de manera personal, no se trata de mandamientos, no se trata de instrucciones, se trata de presencia, se trata de intimidad con Dios. Esa es nuestra relación con Dios. Me han escuchado decirlo mucho en el último tiempo. Somos llamados a intimidad, no a actividad. No es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que ser. ¿Sí? Y el mismo Dios que descendió o que va a descender en el monte Sinaí, hoy es el mismo Dios que quiere descender y tener un encuentro con nosotros, tener un encuentro contigo. Pero antes de que se pueda oír su voz, antes de que se pueda manifestar la voz de Dios, hay un llamado previo. Somos llamados a ser consagrados, somos llamados a tener un tiempo de reverencia, somos llamados a preparar nuestro corazón. Preparar nuestro corazón para el encuentro con el Señor. El día de hoy no es un mensaje para gente espiritual, no es un mensaje para gente religiosa, es un mensaje para todo aquel que ha sido salvado, que quiere ser salvado y que necesita entender que no fuiste salvado para ser libre, no fuiste salvado para la eternidad, no fuiste salvado para que se borren tus pecados. Fuiste salvado para tener una relación con tu Padre. Fuiste salvado para tener una relación con el Dios creador del universo. El resultado de esa relación es la eternidad, es el perdón de pecados, es la restauración, es la justificación, es la redención. Todas esas cosas que nos gustan son un desbordar de la relación y la intimidad que tenemos con Dios. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a ver 4 movimientos, 4 momentos en el texto que reflejan ese llamado a prepararnos para tener una relación con Dios. ¿Sale? Entonces vamos a ver la llegada, vamos a ver la identidad, vamos a ver la respuesta y vamos a ver la preparación. Entonces comenzamos de nuevo, vamos a volver a dar lectura a el
Éxodo 19, 1, 2. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Entonces es interesante esto, porque el pueblo de Dios está exactamente donde Dios dijo que estarían. Y ahora Dios está mostrando el cumplimiento de su promesa de encontrarse con ellos. Este cumplimiento no es solo un tema geográfico, no es solo un tema de un lugar. Es el cumplimiento y la confirmación de una presencia que acompaña al pueblo de Israel y que nos acompaña a nosotros, ¿sí? Ve a Éxodo, regresa un poco a Éxodo 3. Éxodo 3:12, porque vamos a ver que eso es algo que Dios promete. Hay dos elementos bien importantes en este pasaje, en este versículo. Éxodo 3:12, primeramente dice, y subráyalo si tienes con qué subrayar, ciertamente yo estaré contigo. Es el primer elemento. ¿Ok? Entonces, subraya esa parte. Es una promesa de presencia, es una promesa de acompañamiento. Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces es una promesa de yo estaré contigo y yo tendré un encuentro contigo donde yo te llevaré. Si comprendes como si tú caminas conmigo, vas a llegar a donde yo me quiero encontrar contigo. El desierto del Sinaí, y esta parte me hizo reflexionar mucho, es una zona árida, no es una zona bonita, no tiene agua de manera natural, no es un oasis atractivo en medio del desierto. No es un lugar ideal para descansar. Sin embargo, es el lugar donde Dios determinó que se iba a encontrar con su pueblo. Quizás tú en este momento no estás en un lugar cómodo, no estás en un lugar productivo, no estás en el mejor lugar donde tú quisieras estar, pero si tú crees en la presencia y en el acompañamiento de Dios, tienes que tener la seguridad de que es el lugar donde Dios se quiere encontrar contigo. Que eso es lo que está pasando aquí. El viaje que hace Israel desde Refidim, que fue el último lugar en el que estuvieron, fue corto, pero muy estratégico. Ahora el pueblo acampa en el llamado monte de Dios. Ahora, posiblemente el pueblo de Israel ya iba y venía a este lugar, porque como vimos en Éxodo capítulo 17, hace 2 semanas, cuando Moisés y el pueblo necesitaban agua, sacaron agua de la peña de Horeb, que es este lugar o cerca de este lugar en el que están llegando. Ahora, lo interesante y lo que más me llama la atención de esto, bueno, no es lo que más me llama la atención, pero me llama muchísimo la atención, es que Dios los lleva a este lugar desértico, Dios los lleva a este lugar incómodo, Dios los lleva a este lugar complicado, pero en ese lugar Dios les da lo que necesitan. Les da agua para que se puedan establecer. No los saca del desierto, les da los elementos que necesitan para sobrevivir al desierto. Y eso me parece algo muy importante que tú y yo tenemos que aprender. Tan no los saca del desierto que estuvieron ahí 11 meses. Es decir, el desierto no es un paso más. El desierto es un lugar al que Dios llevó a su pueblo para hablarle, para revelarse a ellos y para darles una nueva identidad. Están justo donde Dios dijo que estarían y Dios está a punto de manifestarse y hablarles. No fue el lugar el que definió la promesa, sino la presencia que está en ese lugar, la presencia que los llevó hasta ahí. Entonces,
Por eso te decía al principio, quizás tú en este momento te encuentras en ese desierto y estás deseoso de que Dios te saque de ese desierto. ¿Y qué crees? Dios no te va a sacar de ese lugar porque primero necesitas tener un encuentro con Él en ese lugar. Hay momentos en nuestro caminar con Dios que no son de avance, de conquista, de victoria. Son momentos de detenerte, humillarte, encontrarte con Él. A veces el desierto no es un castigo. El desierto es una invitación al Monte Santo. El desierto es una invitación a la presencia de Dios. Y lo más importante no es a dónde llegaste o dónde estás, sino quién te está esperando ahí. Eso es lo verdaderamente importante. Tú puedes estar hoy en una etapa de tu vida estéril, incómoda, incierta, complicada, pero créeme que si Dios está contigo, estás en el lugar correcto. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra esperanza verdaderamente. No te enfoques en lo que no hay. No te enfoques que no hay agua, no hay comodidad, no hay recursos, no es el lugar ideal para acampar. Enfócate en quién está ahí. Enfócate en Dios. Dios no solo les dice a dónde llegar. Dios les dice y les promete que estará con ellos cuando lleguen. Y eso es lo que cumple. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que mientras estaba preparando el mensaje, dije, es que es una promesa increíble que yo también tengo. Ve mucho más adelante en tu Biblia, Mateo. Porque así como le prometió al pueblo de Israel estar con ellos, ¿qué crees? Jesús nos lo promete a nosotros. Mateo 28, 20. El último versículo de Mateo. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, subraya eso, marca eso, ponle florecitas, marca textos, lo que le quieras poner porque dice recuerda, pon un recordatorio en tu teléfono. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si esa promesa no hace que se te ponga chinita la piel, no la has entendido. Dios Padre, Dios Creador del universo te está diciendo y te está prometiendo y te está invitando a que recuerdes, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así como Dios le prometió a Moisés, así como Dios le prometió a Israel, yo estaré contigo, Jesús te dice a ti, yo estaré contigo. Porque Dios no cambia, su presencia no cambia. La presencia y el acompañamiento de Dios sigue siendo la mayor promesa que tenemos de Él. No importa si el lugar parece seco, no importa si el lugar parece infértil, si Dios está ahí, es el lugar donde tienes que estar. Y la pregunta se vuelve si verdaderamente lo crees o no lo crees. Versículo 3, Éxodo. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte. Fíjate cómo parece mal redactado. No dice, o sea, parece más lógico, el Señor llamó a Moisés y Moisés subió hacia Dios. No. Moisés camina hacia Dios y cuando Moisés camina hacia Dios, Dios lo llama desde el monte. Por si tú estás sentado esperando que Dios te llame, Dios te dice, brother, camínale. Y cuando camines te llamo. Cuando me busques me encuentras. ¿Sí? Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas.
Si te diste cuenta, cuando Dios llama a Moisés, después de que Moisés camina hacia él, es un llamado a la santidad. Te dije que lo primero que íbamos a ver es la llegada, lo segundo que íbamos a ver es la identidad. Entonces, en esa sección vamos a ver cómo la santidad, si tú eres de los que cree que la santidad es un mandamiento, si tú eres de los que crees que la santidad es una obligación o una imposición de Dios, hoy quiero que entiendas que la santidad es una identidad revelada por amor. La santidad no es algo que Dios me demanda, es algo que yo abrazo. Este pasaje no comienza con un deben portarse bien. Este pasaje no comienza con los mandamientos. Primero te dice, sé santo, y luego te digo cómo hacerlo. Primero te digo, abraza la identidad, y luego te digo cómo la camines. Antes de dar los mandamientos que nos van a mantener santos, te dice, sé santo. Comienza con un yo los tomé y yo los traje aquí. Eso es lo que está diciendo Moisés. Es una invitación para una vida diferente. ¿Por qué diferente? Porque le pertenecemos a Él. Y si somos de Él, Él es la verdadera respuesta. Dios inicia esto, y me encanta cómo inicia Dios, recordando lo que hizo. Te estoy llamando a esto porque ya te liberé, porque ya te llevé como alas de águila y porque ya te traje a Él. Si lo conectas con Jesús y el Nuevo Testamento y el Evangelio, es lo mismo. Ya nos liberó, ya pagaron nuestros pecados, ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer, ahora te llama a Él, te llama a su presencia. Ese es el corazón del pacto. Dios nos trajo aquí, no a la tierra prometida, como a ti no te trajo a la eternidad. Tú no creíste y te llevó a su presencia, creíste y te llevó al desierto. Israel creyó y no lo llevó a la tierra prometida. Israel creyó y lo llevó al desierto. Es exactamente el mismo comportamiento. No los trajo a una religión, los trajo a una relación. Y entonces, una vez que explica eso, me encanta cómo propone una identidad. Dios no impone una identidad, propone una identidad. ¿Sí? Si te fijas, dice en el versículo 4, perdón, en el 5, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y si guardan mi pacto, Dios diciendo, si quieres, serás mi especial tesoro. Elemento número 1 de la identidad, eres valioso. Eres valioso para Dios. Si quieres. Si guardas mi pacto y escuchas mi voz, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos. Segundo elemento de la identidad, versículo 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Nos está dando una función, nos está dando un llamado, nos está dando un qué vas a hacer y cómo vas a operar, ¿sí? Y después dice, una nación santa, nuestra naturaleza. Tenemos un valor, tenemos una función y tenemos una naturaleza diferente. Si quieres. Yo no te la voy a imponer, está diciendo Dios. Si guardas y escuchas mi voz, más bien primero, si escuchas y guardas, serás mi especial tesoro, serás un reino de sacerdotes y serás una nación santa. Entonces, si te fijas, no es un llamado a cumplir requisitos. Es un llamado a responder. Si me escuchas y guardas y respondes a lo que escuchaste, serás esto. Entonces, no es un llamado a portarte bien para merecer algo,
No es un llamado a un pacto basado en cumplir una lista de requisitos. No es un llamado a obedecer, es un llamado a responder. Es una respuesta amorosa a un Dios que cargó como águila tu vida y te trajo a ti. Dios me sacó de ese lugar y me trajo a este lugar. Esa es razón suficiente para yo mínimo sentarme a escuchar y responder a lo que Él habla. Por ejemplo, algunos dicen, ¿no? Diezmar es un requisito. No. Diezmar es una respuesta a la generosidad de Dios para mi vida. Algunos pueden decir que servir en la iglesia es un requisito y un mandato y un tema que tenemos que hacer todos. Pero no, servir en la iglesia es algo que haces porque entiendes que Él te salvó, que tu vida es para Él y que por lo tanto tú quieres darle servicio a su iglesia. Hay quienes pudieran pensar o creer que orar y leer la Biblia son deberes obligatorios, pero no, en realidad son invitaciones. Dios te invita a buscarle y conocerle a través de su palabra. Es una invitación a tener un encuentro con el que te trajo a su presencia. Entonces, todos los elementos que tú crees mandamientos o que tú crees requisitos no lo son. Si Dios quisiera que fueran mandamientos, pues truena los dedos y nos obliga. Dios los pone sobre la mesa y tú decides si lo tomas o no. La santidad no se trata de reglas. Se trata de reflejar el Dios que te rescató. Se trata de reflejar el Dios que te liberó. Ser una nación santa implica un propósito misionero. Implica ser bendición. Y eso es algo que siempre ha estado ahí. Porque fíjate lo que vemos. Regrésate hasta Génesis. Génesis capítulo 12. La promesa a Abraham, ni siquiera a Abraham, o sea, Abraham. Versículo 2, Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El pacto en el Sinaí es una extensión y un desarrollo del pacto que hizo con Abraham. Un pueblo bendecido para bendecir. Tu llamado es lo mismo. Has sido llamado para llevar bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y entonces, ¿cómo responde un pueblo que ha sido rescatado por amor? Viviendo una vida apartada, no como aislamiento, sino como una señal de separación que apunta al que te salvó. Dios no te llamó a alejarte del mundo, te enseñó a reflejar su carácter en el mundo. Es a través de ese reflejo y esa identidad que abrazamos que el mundo conoce al Dios que te salvó. La santidad, esto me gusta mucho porque la santidad no es el precio o no es el boleto de entrada a la presencia de Dios. La santidad es el resultado de haber sido traído a la presencia de Dios. O sea, tú no haces cosas buenas para ser santificado. Haces cosas buenas como resultado de que eres santificado por gracia. Y quiero resaltar de nuevo Éxodo 19:6, específicamente ese versículo. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Esta es otra promesa. Serán un reino de sacerdotes. Una promesa nueva en este momento cumplida en Jesús, que es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que hace, porque si tú te preguntas cómo soy santo,
es por medio del sumo sacerdote que te hace santo. Primera de Pedro 2:9. Y me encanta cómo vemos lo que Dios está prometiendo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y el cumplimiento que tiene en tu vida y en mi vida en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son en presente, no promesa, ya es un cumplimiento. Es un cumplimiento de una promesa que recibimos por el sumo sacerdote. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez el llamado. ¿Sí lo ves? Es exactamente lo mismo. Y entonces, ¿cuál es mi respuesta? Ya llegué, ya me pusieron la identidad sobre la mesa. ¿Cómo respondes a eso? Versículo 7. Éxodo 19:7. Entonces, Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Y subraya eso. El pueblo respondió y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Moisés actúa como este mensajero fiel. No añade, no altera, no cambia lo que Dios dijo. Y entonces es interesante cómo se establece un patrón espiritual. Moisés sube para oír a Dios, baja para transmitir su palabra. Y luego sube a Dios a dar la respuesta. Ese es el elemento que Moisés cumple como sacerdote del pueblo de Israel. Es el elemento que tú y yo tenemos por medio de Jesús. Jesús te dice, te muestra, te modela lo que Dios quiere, tú respondes a quién es Jesús, y entonces Jesús, el mediador, va con Dios. Esta dinámica marca una relación reverente, estructurada, que no es algo improvisado, no es algo casual, es el patrón establecido por Dios que tú y yo tenemos que seguir manteniendo. Porque Moisés no habla directamente al pueblo ni siquiera. Moisés le habla a los ancianos y los ancianos le hablan al pueblo. ¿Recuerdas la semana pasada? Yetro le modeló eso a Moisés, le dijo: brother, tú no puedes con todos. Moisés está siendo obediente, los ancianos llevan el mensaje, recogen la respuesta, se la devuelven a Moisés, y entonces vemos cómo es Dios, Moisés, Moisés, ancianos, ancianos, pueblo, pueblo, ancianos, ancianos, Moisés, Moisés. Se vuelve este patrón de comunicación. Moisés sube, escucha, baja con su palabra y regresa con la respuesta. Esto evidentemente apunta a la necesidad que tenemos de un mediador entre Dios y los hombres. Vea Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, donde vemos que este mediador se cumple plenamente en Cristo. Cristo se convierte en ese mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. En Moisés vamos a ver un mediador fiel, pero en Jesús vamos a ver un mediador perfecto. Jesús no solo lleva nuestra respuesta a Dios, Jesús se convierte en la respuesta que nosotros no le podíamos dar a Dios. O sea, creo que, si mal no recuerdo, estoy casi seguro que fue la primera predicación hace casi ya 10 años. Se llamaba la de identidad. Jesús es la respuesta. Y el ejemplo que yo ponía es que Dios te va a mandar a hacer un examen. Sí, pero te va a dar el acordeón. Jesús es la respuesta que Dios necesita de nosotros.
Y gracias a Jesús es que tú y yo podemos entrar en un pacto, no por mérito, por gracia. Ahora, la pregunta es, ¿toda esta interacción era necesaria? O sea, Dios pudo haberse manifestado, llamado, Él ya sabe lo que el pueblo piensa, Él ya sabe lo que el pueblo dice, Él ya sabe la respuesta de Dios. ¿Por qué entonces Dios hace tanta burocracia? Básicamente lo que Dios está haciendo es establecer un proceso formal, porque ¿sabes algo? La obediencia no se improvisa. La obediencia es algo que se planea, se acuerda, se declara y se compromete. Dios no solo quería que dijeran sí sin saber qué es lo que estaban diciendo. Quería que entendieran, no están tratando con un líder, no están tratando con Moisés, están tratando con el Dios del universo. El pacto es santo, no por el pacto, sino por el Dios que lo demanda. La respuesta a la voz de Dios, la respuesta que tú y yo tendríamos que tener es un sí. Pero es un sí consciente y es un sí reverente, un sí que transforma. Ojo, muchísimos hemos dicho sí, Señor, amén, pero no pensamos lo que eso implica. Cuando decimos sí a Dios, estamos diciendo no a todo lo demás. Cuando tú le dices sí a Dios, le estás diciendo no a todo lo que te aleja de su presencia. Y si tú no le estás diciendo no a todo lo que te aleja de su presencia, entonces en realidad no le dijiste que sí. Y si no le dijiste que sí, te tienes que ir un poquito más atrás y pensar, ¿soy salvo? Quiero repetir eso. Cuando le dices sí a Dios, le dices no a todo lo que te aleja de su presencia. ¿Qué te está alejando de su presencia hoy? Dios no está buscando emoción momentánea. Dios no está buscando el amén el domingo en la iglesia. Eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando un compromiso consciente. Dios no espera un sí que se da a la ligera, sino un sí que nace del asombro de entender lo que Dios está haciendo. Estaba haciendo el mensaje y créeme que esta conexión y este elemento entre lo que Dios está haciendo acá y lo que Dios ya hizo en Jesús, dije, no puede ser posible. No puede ser posible que no me hubiera quedado claro. Y ese es entendimiento lo que te hace responder. Entonces hoy te pregunto si le has dicho sí a Dios sin entender lo que estabas diciendo. La cosa es, ¿estás dispuesto hoy a renovar tu respuesta? ¿Estás dispuesto hoy a volverle a decir que sí, pero entendiendo lo que estás haciendo? Porque entonces, después de todo eso, ya viene la preparación y empezamos un poco con el ritual. Pero este ritual en el en el Antiguo Testamento es un tema de una preparación. Entonces, fíjate, te llamó, te dio una identidad, respondes y como respondes te preparas. Versículo 9. Y el Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube, ya está anunciando su presencia, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces es interesante porque entonces significa que cuando Dios le estaba hablando a Moisés en el monte, el pueblo estaba escuchando abajo. Eso le da una interesante contexto al despapalle que tenían abajo. Porque abajo traían un relajo, y lo vamos a ver más adelante. Mientras escuchaban la voz, estos estaban en la fiesta. ¿Y qué crees? Tú y yo hacemos lo mismo. Dios está, hable y hable y hable, pero es ruido de fondo en tu vida. Tú estás con tu borreguito de oro. Tú estás echando relajo acá abajo. ¿Sí? Entonces el Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor.
El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Y subraya esto, que estén preparados para el tercer día, este elemento del tercer día. Porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte, y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos, entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Dios promete una manifestación, pero Dios también establece las condiciones para acercarse. Su presencia es real, o será real, poderosa, santa. Por eso requiere una preparación. Ahora, esto no es un Dios que está manipulando, es un Dios que está revelándose con majestad, ¿sí? Y con reverencia. Me encanta cómo en el versículo 9 Dios promete venir personalmente, en una nube, no solo para hablar con Moisés, sino para que el pueblo escuche su voz. ¿Estás escuchando la voz? ¿O es ruido de fondo en tu vida? Ruido blanco. Porque Él requiere que el pueblo escuche su voz para que reconozca su autoridad. Y entonces viene este elemento de la consagración. La preparación, el versículo 10 y el 11, que básicamente es un lavado de ropa. ¿Por qué Dios llama al pueblo a lavar su ropa? Porque Dios espera que esta limpieza externa visible sea muestra de un compromiso interno no visible, que es algo similar a lo que ocurre en un bautizo. El bautizo no te salva, pero es este bautizo lo que hace y le muestra al mundo una demostración externa de una convicción interna. El lavado de las ropas del pueblo de Israel no era que al lavarte la ropa eras digno, sino que es me lavo las ropas como muestra de que estoy limpio por dentro. Entonces, el lavado de ropa tiene que ver con un compromiso interno de mantenerme limpio en mi corazón. Y luego el tema de la abstinencia de relaciones sexuales. No porque el sexo sea impuro, sino porque Dios dice, no quiero que te distraigas con nada. Enfócate en mí. Quiero un enfoque total. ¿Ok? Entonces te llama a una consagración, que es un tema interno y un enfoque total a Él. Y luego establece límites. Dios es un Dios de límites. Nadie puede acercarse, nadie. En este momento nadie lo puede hacer. Pone un cómo, una forma. Moisés desciende y consagra al pueblo. Todos cooperan, todos fluyen. ¿Ok? Esta no es una preparación casual, es una preparación intencional. Y entonces, mira, esto es algo que es bien importante que tú aprendas. ¿Qué tanto te preparas para venir a la iglesia? ¿Te preparas la noche anterior para venir a la iglesia? ¿Qué tanto te preparas para pasar tiempo con Él? ¿Qué tanto te preparas para tomar tu Biblia, estudiar, buscar su presencia, amarle, tener un encuentro con Él? ¿O es algo que esperas que pase solamente? ¿O es algo que pues ahí sí se da? Porque yo lo que veo aquí es una preparación intencional para tener un encuentro con el Dios Santo. Todo este esfuerzo, lavar las ropas, tenerse relaciones sexuales, esperar 3 días, respetar los límites, apunta a una sola verdad. La presencia de Dios no es un lugar al que llegas corriendo. Es un lugar al que entras reverentemente. Es un lugar para el que te preparas y Dios no ha cambiado. Dios sigue buscando personas que se preparen para encontrarse con Él.
Dios aún quiere que su pueblo llegue a su presencia, no a la ligera, sino con un temor santo, con un corazón limpio, con atención plena. Llegar a un lugar, sentarte, tener tiempo, darte 15, 20, 30 minutos, sentarte, abrir la Biblia y decir: Dios, aquí estoy. ¿Qué tienes que decirme? ¿Qué tienes que mostrarme? ¿Qué es eso que tengo que aprender y conocer de ti el día de hoy? Porque el problema hoy no es que no tengamos acceso, no es que no podamos llegar a su presencia, es que no estamos listos para entrar a ella. Dios aún quiere bajar a encontrarse con nosotros. La pregunta es: ¿te estás preparando para encontrarte con Él? ¿Le estás buscando para encontrarte con Él? Orando, adorando, habitando en la palabra, viviendo en comunidad. Porque si hoy tú quieres escuchar su voz, si hoy tú quieres que Dios hable a tu vida, tienes que prepararte, tienes que limpiarte, tienes que enfocarte, no porque eso sea una necesidad, sino porque Él es digno de que lo hagas. Tú y yo somos necesitados, Él es digno. Y Jesús es el elemento que hace posible esta santidad. En Cristo el velo fue rasgado. Pero eso no significa que puedes entrar corriendo a la presencia. El hecho de que ya no esté el velo no significa que su presencia se vuelve menospreciable. Ya no nos acercamos a un monte físico, nos acercamos a una presencia espiritual, real. Porque Dios no nos llama a ganarnos su presencia. Dios nos llama a valorar su presencia. Y creo que ese es el problema principal en la iglesia hoy en día. No valoramos su presencia. Aquí hay una advertencia sobre llevar una vida espiritual a la ligera. Ve por favor a Hebreos. Hebreos capítulo 12. (28 y 29). Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos. Puesto que esto es verdad, respondo. Demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Puesto que recibo, demuestro. Puesto que recibo, respondo. Puesto que conozco, hago. Demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Sabes qué? El problema no es que Dios ya no se manifieste. El problema no es que Dios ya no habla. El problema es que venimos a Él sin temor, sin atención, sin disposición, sin expectativa. Entramos a su presencia como si fuera un lugar más, como si llegaras a la tiendita de la esquina. Un momento más, una rutina más, una cosa más por hacer. Pero se nos olvida que Él sigue siendo el mismo Dios que descendió sobre el monte y que hoy quiere habitar en tu corazón. Es el mismo Dios creador del universo que puso un mundo perfecto para ti porque quiere amarte y quiere relacionarse contigo. Ese mismo Dios
quiere una relación contigo y tú y yo lo menospreciamos grandemente. ¿Qué significa hoy lavar tus vestidos? ¿Qué significa hoy este elemento de cosas que estás permitiendo que toquen tu vida? De impureza. ¿Qué relaciones, qué hábitos, qué distracciones necesitas poner a un lado para enfocarte y caminar al encuentro con Dios? ¿Qué cosas tienes que dejar a un lado? Porque cuando Él desciende, no puede encontrarte distraído. Cuando Él descienda, porque va a descender, no te puede encontrar desenfocado. Su presencia requiere preparación. Dios sigue descendiendo entre nosotros. Pero solo los que están preparados reconocen cuando llega. Entonces no es un tema de que Dios ya no hable. Es un tema de que su pueblo no está listo. Dios estaba preparando a su pueblo para que al tercer día vieran su gloria en el monte. Pero siglos después, otro tercer día nos revelaría a nosotros la gloria aún mayor del Hijo resucitado. Un Hijo que no descendió en una nube, sino que descendió a una tumba para darnos acceso a la presencia de Dios. Jesús murió y descendió para que tú y yo tengamos acceso a la presencia de Dios. Ese es el valor de la presencia de Dios. Eso es lo que vamos a aprender la semana que entra cuando hablemos en Semana Santa de la resurrección de Dios. Hoy tenemos que prepararnos para eso. No porque es Domingo de Ramos, sino porque todos los días tengo acceso a la presencia. Tu vida también es un monte y requiere tu preparación. Pero ahora, en Cristo, te puedes acercar confiado y con reverencia. Jesús no solo rompió el velo, no solo rasgó el velo. Jesús es el agua que nos limpia, la palabra que nos consagra y el camino que nos lleva a ese lugar. Jesús sigue siendo la respuesta. Jesús sigue siendo el elemento central del Evangelio. Y si en el Sinaí Dios descendió para hablar, en Jesús Dios descendió para habitar en tu corazón. Éxodo 19 no solo es una historia, es una imagen, es un modelo de lo que Dios hace hoy. Llama a su pueblo a intimidad, llama a su pueblo a identidad, llama a su pueblo a santidad, llama a su pueblo a su presencia. Este capítulo a mí me recuerda solamente que Dios no ha cambiado, que Dios sigue cumpliendo promesas, que Dios sigue trayendo gente a su presencia, que Dios sigue pidiendo lo mismo. Prepárate, porque voy a descender. Prepárate, porque voy a volver. Prepárate, porque quiero una relación contigo. Entonces la pregunta no es si Dios quiere hablar, la pregunta es ¿qué te está diciendo que no estás escuchando? La pregunta no es si Dios quiere hablar, es ¿estás listo para escucharlo? Entonces si tú eres un creyente, hoy Dios te llama a renovar tu reverencia, hoy Dios te llama a conectar con Él en un lugar diferente, a dejar de tomar con ligereza espiritual el tema de la presencia de Dios. ¿Qué necesitas limpiar hoy? ¿Qué límites tienes que poner? ¿Qué has normalizado en tu vida que Dios llama distracción? Él no te está llamando a hacer más cosas. Eso es lo más sorprendente. Dios no te llama a hacer más cosas. Dios te llama a ser. Dios te llama a preparar tu corazón. Porque solo los que se preparen lo reconocerán cuando Él llegue. Y si tú no eres creyente o estás comenzando en este caminar y no has tenido un encuentro real con Él, hoy puedes responder a ese llamado, al llamado más importante de tu vida. No es un llamado a una religión, no es un llamado a una forma de hacer las cosas, es un llamado a una reconciliación. Jesús es el mediador perfecto
que no solo lleva tu respuesta a Dios, sino que es la respuesta que tú no puedes dar. Hoy puedes acercarte, no al monte Sinaí, hoy puedes acercarte a la cruz y desde ahí comenzar una vida en la presencia de Dios. Entonces te invito a que cierres tus ojos. Padre, te doy gracias. Gracias porque sé que verdaderamente puedo entrar a tu presencia. Perdóname porque durante muchísimo tiempo he menospreciado eso. Lo he dado como un hecho, lo he dado como algo, como una certeza, Padre. Perdóname porque seguramente has hablado muchas veces y me has encontrado distraído. Perdóname porque no estoy listo. Perdóname porque lo he menospreciado. Hoy quiero hacer un pacto diferente contigo. Hoy quiero verdaderamente consagrarme a ti y tener una relación real contigo, Padre. Gracias por descender a la tumba para que yo pueda entrar a la presencia de mi Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Iglesia de Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús. Amén.